Bendiciones, amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición poder estar nuevamente como iglesia alabando a Dios. Una linda mañana que Dios nos regaló, así que tenemos un poco de humedad, como Tucumán se caracteriza por eso. Adoremos y glorifiquemos a Dios por este clima. Ya falta menos, 2 meses más y entramos en algo mejor. Si solamente fuese el clima el tema a resolver, quizás pudiéramos en este espacio comprar unos buenos equipos de aire acondicionado y resolveríamos bastante. Y de hecho en muchas iglesias, sin importar el tamaño, tienen un buen equipo de refrigeración y los hermanos están, desde que entran hasta que salen ahí, ni se enteran que hacía calor. Lo ponen al climatizador a gusto y paladar de la congregación. Esos inteligentes que vienen ahora, lo ponen en 24 y están felices. Si fuese ese solamente el tema de los temas que una iglesia atraviesa, se resolvería rápido. Pero uno de los temas que golpea a la iglesia de la actualidad y de hace mucho tiempo, y yo diría desde que inició la iglesia, históricamente hablando, hasta la actualidad, siempre hubo un problema en la iglesia a tratar, y ese problema fue la decadencia espiritual de esa iglesia. En otras palabras, iglesias que mueren, iglesias que cierran sus puertas. Pero no lo vemos, ni siquiera asumimos esta realidad hasta que nos encontramos con el cuadro de la muerte trágica. Cuando perdemos a un ser querido, o sea, en otras palabras, estamos en un funeral, y que de hecho es muy desgarrador. Yo perdí a mi papá hace ya unos buenos años, en el 98, un 14 de agosto, y le puedo decir, hasta el día de hoy, estoy esperando el encuentro con el Señor y con la esperanza de reunirme con mi papá, que por la gracia del Señor era creyente, y anhelo eso, y esa es la esperanza que me motiva a saber que un día nos volveremos a reunir todos los que han muerto en Cristo Jesús. Pero el tema de la muerte es un tema que no se lo trata, que de hecho Isaías 57, que es un texto que utilizo siempre que voy a los funerales, como para compartir algo, porque no sé si humanamente podemos hacer algo, y estoy seguro que no. Humanamente no podemos decirle nada a aquella persona que acaba de perder a su ser querido. Pero dice Isaías 57, perece el justo y no hay quien entienda, y los piadosos mueren, y no hay quien comprenda, no entienden ni comprenden, o no hay quien hable del tema de la muerte. El tema de la muerte es un tema a no tratar. No me hables de la muerte. Háblame de cualquier cosa menos de la muerte. El médico dice que estás enfermo. No quiero saber nada. ¿Por qué? Porque siempre va a estar el pensamiento de que puede suceder, de que esa persona muera. Es más, si algunos se resfrían, se van con el pensamiento al extremo y ya creen que es algo terrible. Porque el tema de la muerte es un tema que aterroriza. Aterroriza. ¿Cuándo aterroriza? Cuando lo hacemos consciente. Cuando sabemos
que podemos dejar de existir cuando sabemos que un día esta vida ya no estará aquí. Esa es la muerte física de la cual hacemos alusión. Yo mientras estaba ahí sentado y los hermanos cantando, yo miraba estas plantas. Ustedes saben que son artificiales. Qué lindo, ¿no? Tan verdes. Bueno, es un claro ejemplo para demostrar de la apariencia de vidas creyentes, espiritualmente hablando, de vidas espirituales, que están como esta planta, pero no produce fruto. Le puedo asegurar que esta planta no va a producir nunca fruto. No tiene vida, está muerta. No es una planta viva, es una planta artificial. Como portadores de la imagen de Dios tenemos el potencial de lograr cosas increíbles, porque hemos recibido la imagen de Dios. Pero algo que el hombre no puede hacer, y el médico lo sabe muy bien, porque ha sido capacitado, preparado y equipado para salvar vidas. Y nosotros también lo sabemos, que el hombre no puede, por más fuerte que sea, despertar a un muerto. Por más fuerte que sea, por más inteligente que sea, por más hábil que sea, no puede despertar a un muerto. Hay cosas que como seres humanos nos resultan imposibles de hacer en esta vida. Pero sí, nos introducimos en la palabra de Dios, podemos decir los que creemos, los que tenemos fe, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Sabemos que Dios es el único que puede dar vida. Y es a través de su poder tan grande que puede hacer cualquier cosa, incluso resucitar a los muertos. Estamos observando una realidad dura cuando nosotros nos introducimos en el tema de revitalización de iglesias. Usted puede buscar en el buscador y va a tener muchos artículos en relación a la revitalización de las iglesias. Pero para mí el número o la estadística de una realidad dura que atraviesa la iglesia es que iglesias todos los años están muriendo y más de la que usted se imagina, hace más de 20 años, la gran preocupación de muchos pastores, de muchos ministerios, tratando de lograr revertir a través de programas, a través de talleres, a través de campañas, a través de congresos, que la iglesia vuelva a estar con vida. Y por mucho esfuerzo humano que se logre, por mucho trabajo que se ejecute, nosotros podemos entender por la palabra de Dios, hermanos, que el único que puede hacer posible lo que para nosotros es imposible es Dios por medio de su palabra. Es por eso que hay iglesias que están echando mano a todos los recursos que tienen para tratar de levantar a los muertos, que domingo a domingo se reúnen en sus iglesias, que domingo a domingo cantan, que domingo a domingo están aún pastores predicando, pero hermanos, lejos de la presencia de Dios, lejos de una adoración genuina delante de Dios, lejos de una vida quebrantada delante de Dios. Entonces nos encontramos con un abanico de iglesias, iglesias religiosas, iglesias legalistas, iglesias antinomianistas, iglesias, hermanos, que solamente están para darle con el gusto a la gente, hasta incluso iglesias con ideología de género.
es tratar de ver cómo podemos lograr llenar un espacio, es tratar de ver cómo podemos nosotros alcanzar a más personas. Y hermano, esto no se trata de número, esto se trata de presencia de Dios en cada una de esas personas. ¿De qué le sirvieron las campañas que se hicieron en Tucumán? Cuando se anotaban en las campañas de Carlos Anacondia, de la cual yo soy uno de ellos, y estuvieron ahí en una gran movida en aquel tiempo, 1991. ¿De qué sirvió, hermanos, cuando aplaudían y decían, hemos ganado multitudes para la gloria de Dios? Y ninguno de esos quedó en pie, porque solamente habían escuchado un mensaje distorsionado con la oferta y la demanda de que ven porque hoy quiere sanarte, ven porque Dios quiere libertarte, ven porque Dios quiere prosperarte, pero ninguno predicó lo que tenía que predicarse para que esa persona vuelva a tener vida, porque el único que produce vida es Dios por medio de su palabra. Y ustedes dirán, ¿qué tiene el profeta Ezequiel conmigo? Pero, hermano, me gusta predicar de Ezequiel. Porque es una etapa oscura del pueblo de Israel. Y si ya hemos tocado algunos capítulos del libro de Ezequiel como profeta, yo creo que hoy vamos a tocar el capítulo, que es el capítulo, hermano, donde realmente se ve el poder de Dios en todo el Antiguo Testamento. Es el que más demuestra el poder de Dios en el Antiguo Testamento. Porque no hay otro capítulo que demuestre realmente el poder de Dios como lo demuestra este capítulo. Y eso que tenemos todo un Antiguo Testamento para hablar del poder de Dios en acción, pero este capítulo 37, donde se habla del valle de los huesos secos, es un capítulo, hermanos, que como vamos a desarrollarlos, nos va a demostrar que el poder de Dios es tan grande que puede hacer cosas. Dios puede hacer cosas que para el hombre es imposible, incluso resucitar a los muertos. La pregunta sería, ¿cómo Dios revitaliza una iglesia moribunda? ¿Cómo Dios revitaliza una iglesia moribunda? Y tal vez, hermanos, podamos tener el ofrecimiento de muchos pastores, de muchos programas, de muchas iglesias, de cómo lograr revitalizar la iglesia. Y muchos dicen, estamos llenos del Espíritu Santo, y sin embargo, hermanos, podemos tener un acercamiento y demostrar como el médico cuando se encuentra con el paciente, que esa persona no tiene salud, que esa persona no está en integridad como ella cree, sino que necesita una intervención urgente, si no se muere. Sucede que cuando vamos al médico y nosotros hacemos lo que se llama anamnesis, que es el interrogatorio, el médico te dice, contame, y vos le empezás a relatar y él redirecciona el interrogatorio, lo que se llama anamnesis, y toma un informe, porque la intención del médico es sacar todo lo que vos vas a contar que no tiene sentido, para realmente ver qué es lo relevante de lo que le estás diciendo. Y cuando vos le dijiste, es que comencé con un dolor, y él ya llevó el dolor al decálogo del dolor y hace las 10 preguntas que todo médico hace, cuándo comenzó, cómo comenzó, a dónde se dirigió, de qué manera el dolor, y todo lo que tiene que ver con el dolor, hace una anamnesis y dice, bueno, ahora vamos a hacer unos estudios. Y yo le compartí al grupo el día viernes diciendo sobre qué es un triaje, T-R-I-A-G-E, triaje. Cuando usted va a un hospital, usted ve el triaje ahí. Y usted se cortó la uña del dedo meñique y se está muriendo porque justo se cortó un poquito más y le está doliendo tanto que dice, doctor, por favor,
me voló el dedo y este es la punta de la uña. Entonces, los que están ahí en la administración, que tienen una cara de bendición, te dicen, triaje, estás para el último. Mirá, en el rojo es para los que vienen ya decapitados, sin un brazo, con medio dedo. Después siguen los que están ventilando más o menos. ¿Usted sabía que para la urgencia médica no es tan importante cuánto estás ensangrentado, sino si estás respirando realmente? Para el médico es más importante si estás ventilando que si es que estás perdiendo mucha sangre. Doctor, me estoy desangrando. Vení con la pierna cortada. Bueno, tranquilo, papá. Estás respirando, puede esperar. Ahora si el paciente viene inconsciente, hay que intubarlo. Hay que urgente tratarlo, porque ese sí se muere. Va a perder un poco de sangre, se repone. Pero un paciente que no respira bien, se muere y se muere. Tiene muerte cerebral. ¿Y de qué le va a valer que se le muera el cerebro? Porque después lo van a resucitar, reanimar, pero va a quedar mirando para todos lados sin saber quién es. La urgencia espiritual no deja de ser un tema que nos involucra a toda la iglesia. Todos nosotros debemos entender cuáles son los peligros, porque hermanos, así como cuando un médico te explica y te enseña, por eso es doctor, docencia, te enseña y te dice, no es para preocuparse. Y en otros lugares, en otro momento dice, mira, esto es urgente, hay que hacer estos estudios y tenemos que actuar rápido porque pueden ser trágicas las secuelas que puedan suceder. Pero volviendo al tema de Ezequiel, podríamos decir que no hay demostración más clara del poder vindicador de Dios como lo podemos ver aquí en este capítulo. Y vamos a leer en el nombre de Jesús. Ezequiel 37 tiene 28 versículos. Está aquí. Porque vamos a ir leyendo y vamos a ir desarrollando porque se me lo va a usted. Tiene 28 versículos. Los primeros 14 es una parte de una visión. Dentro de toda esa visión que tiene Ezequiel, en el capítulo 37, los primeros 14 versículos hablan de una parte de la visión, que la vamos a desarrollar. Y los otros restantes, del 15 al 28, hablan de otra parte de la visión, que también es importante desarrollar. Y vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Pero el capítulo 37 de Ezequiel es una respuesta del capítulo 36 de Ezequiel, en su contexto inmediato. No quiero ser el cubano que anda a la chapa y hablando rápido, porque el cubano habla así. Hemos conocido muchos cubanos en Córdoba y vuelan. Y ellos dicen, engánchate, dice. Y Gabriel los conoce, ese que no lo podíamos, ni entendíamos lo que decía ya. Eso. O sea que la iglesia tiene que estar atenta. Yo soy tucumano, no me hago el cubano, pero hablo rápido. Ya de hecho, nunca he imitado al cubano, ni al colombiano, ni a ningún otro. Soy morocho, bien tucumano. Entonces, hablo rápido, porque es mi forma de hablar. Mi esposa me dice, habla despacio, habla más tranquilo, que se entienda el mensaje. Eso es lo que intento hacer. Es que la iglesia está dormida, le digo, y quiero que se despierte. El capítulo 37 es una respuesta del 36. ¿Por qué es una respuesta del 36? Porque nosotros sabemos lo que pasó en el capítulo 11. Y en el capítulo 11 hay unas declaraciones de parte del Señor donde realmente la cosa se pone densa. Un pueblo que fue llevado cautivo, donde Ezequiel está llevado con ellos, ya sabemos de lo que fue el cautiverio. Y entonces tiempo, obviamente por causa de su pecado fue llevado, no porque a Dios se le ocurrió moverlo, porque no sé, no me gusta que esté aquí, quiero que vaya para allá. No, era una consecuencia del pecado, Dios tenía que tratar con su pueblo. Porque todo lo que hace Dios lo hace para su gloria. Y en el capítulo 36, hermanos, ya que vamos a introducirnos después del 37,
Hay algunas palabras que vamos a leer, no todas, donde el Señor está diciendo, justamente, desde el versículo 22, dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. En otras palabras, el Señor dice, yo no lo hago por ustedes, lo hago por mi nombre. En otras palabras es, ustedes hicieron malas cosas, pero yo quiero aquí cumplir con lo que he prometido. Y acá comienza, y os tomaré de las naciones, versículo 24, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Muchos ya han leído este texto. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de toda vuestra inmundicia y llamaré al trigo y lo multiplicaré y os daré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Y mire lo que dice, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas y la tierra asolada será labrada. Hay una promesa de Dios. Hay una promesa en cumplimiento. Dios al pueblo de Israel le dice que Él los iba a limpiar. Los iba a limpiar de toda su contaminación, de toda su inmundicia. Que ellos iban a ser la morada del Espíritu de Dios. Que Él iba a cambiar su corazón de carne por uno nuevo. Que Él iba a poner su espíritu en ellos, que ellos iban a ser su pueblo y Él iba a ser su Dios. Es una promesa para un pueblo, hermanos, que había pecado en gran manera delante del Señor. Y en el 37 el Señor responde a la pregunta, ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios va a cumplir el capítulo 36? El capítulo 37 es la respuesta. A pesar de lo maravilloso que es esta promesa de Ezequiel 36, siempre está esa pregunta, ¿cómo lo hará Dios? ¿Cómo los israelitas podrán saber que Dios tiene el poder suficiente para hacer y cumplir lo que había prometido? El 37 es la respuesta. El valle de los huesos secos es la imagen explicada por Dios, donde Dios va a cumplir lo que había prometido. Dios demuestra que Él tiene el poder para hacer lo que para nosotros es imposible, y vuelvo a repetir varias veces, incluso resucitar a los muertos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Qué había en el valle? Huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor y aquí que eran muchísimos, dice la palabra de Dios, sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Una cosa es cuando el médico está peleando con el paciente y que se le está muriendo
y desfibrilador, y tac, y pam, y de aquí para allá, y adrenalina, y todo lo que puede hacer. Pero cuando ya él hizo el ti, ese así, usted ya sabe que después de tanto insistir, se terminó. Pero todavía tenemos un cuerpo dentro de todo aceptable, en el sentido de que uno lo toca y si no, se tiene todavía calor. Y algunos creen, estando en el funeral, que dice todavía tiene vida, está respirando, y se hacen un flasheo de que ya vuelve. Porque es una situación desgarradora. Pero otra cosa es ver huesos de aquello que ha sido un proceso de descomposición por mucho tiempo, donde ya actuó el gusano, ya actuó todo eso y ya se fue, y quedó el hueso, quedó lo más duro del cuerpo, que es el esqueleto. Pero todavía esos huesos, después de muchos años, porque he estado presenciando esa exhumación, donde se sacan los huesos y se trasladan para otro lado, y salen todavía algunos con algunos tendones ahí. Es terrible esa imagen. Pero estos estaban secos, no tenían conexión con tendón, no tenían nada, eran huesos secos. ¿Alguna vez vieron algunos huesos secos ustedes en el campo, generalmente de animales que 20 años, 30 años, quedaron algo así como un maxilar por ahí, un fémur, un par de desparramados? El valle de los huesos secos, hermano, como dice Ezequiel, muchísimo sobre la faz del campo, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La pregunta, hermanos, la pregunta que el Señor le hace a Ezequiel es importante. Es muy importante lo que el Señor le pregunta a Ezequiel, porque el Señor va a responder ahora en los versículos siguientes, y vamos a ver cómo lo va a hacer Dios. Primero le dice, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dios da vida donde no lo hay. Primer punto a tratar. Dios da vida donde no lo hay. Desde el versículo 1 al versículo 14 vamos a ver a este Dios que da vida donde no lo hay. En esta visión, donde apesta muerte, donde vemos, hermanos, que realmente la situación no es nada fácil. Realmente, Dios le dice a Ezequiel, o le pregunta a Ezequiel, y es una pregunta que impulsa, es tan apremiante que impulsa al desarrollo de la visión que Ezequiel va a tener. Dios, hermanos, es el que pone por medio de su espíritu, Dios es el que pone por medio de su espíritu a Ezequiel en un lugar determinado para hacerle demostrar su poder. Le dice, ¿vivirán estos huesos? Y él no repite con un simplemente, si tú eres Dios, tú lo sabes. Ezequiel estaba tan convencido del poder de Dios, hermanos, que su respuesta fue, tú lo puedes hacer, tú lo sabes, tú tienes todo el poder para hacer posible lo que para nosotros es imposible. Es una afirmación. Él sabe que Dios lo puede hacer. Hermanos, en un creyente que escucha la palabra del Señor y no tiene la fe para creer, entonces estamos hablando de algo trágico
esa persona necesita urgente la revitalización de parte del Señor. Escucho la palabra, recibo el mensaje, pero no sé qué pasa. No veo los cambios. Bueno, Ezequiel dijo, tú lo sabes, tú eres el único que puede hacer posible lo que para el hombre es imposible. Y a partir de esta pregunta y respuesta de Ezequiel, Dios va a demostrar en este diálogo las verdades, que Él es el único que puede dar vida donde no lo hay. Dios da vida donde no lo hay. Dios da vida declarando su palabra desde el versículo 4 al 6. Dios, por medio de su Espíritu, a donde no existía nada, por medio de su palabra, creó todo. Nosotros podemos irnos a Génesis, y no para ser extenso, pero simplemente unos versículos, y sabemos lo que dijo Dios. En el capítulo 1 de Génesis, simplemente algunos textos para marcar. Versículo 3, bueno, en el capítulo 1, versículo 1 es importante leerlos para que estemos en contexto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Versículo 9, dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en el lugar y cúbranse de seco, y así sucesivamente. Después dijo Dios, dijo luego Dios, y permanentemente Dios declarando su palabra. Dios da vida declarando su palabra. Versículo 4 al 6 del capítulo 37 de Ezequiel. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, que dice, oigan. No era Gigi Ávila ni a Carlos Anacondia, ¿no? Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. ¿Quién lo dijo? ¿Ezequiel o el Señor? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Dios ordena a Ezequiel que declare la palabra, que profetice la palabra, que predique la palabra. Dios es el que comisiona a Ezequiel. Dios es el que lo lleva a Ezequiel a un hueso de valles secos, y Dios, solo Dios y siempre Dios es el que va a decirle, ahora abre tu boca y predica mi palabra. Porque Dios va a dar vida declarando su y solamente su palabra. Por su poder Dios dice que tomará esos huesos secos muertos, que pondrá su espíritu en ellos, que Él les dará vida con el propósito de que esos huesos secos, después de recibir vida, entiendan quién es Dios. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Que el Señor sea exaltado. No, mira, qué milagro. ¡Wow! No era eso. No era la popularidad de Ezequiel ni de unos huesos secos que recibían vida. Era que el nombre de Dios sea glorificado. Dios da vida declarando la palabra, pues Dios da vida cumpliendo su palabra. Si el primer punto de que Dios da vida donde no lo hay era que Dios da vida declarando su palabra, el segundo punto a desarrollar es que Dios da vida cumpliendo su palabra. ¿Cómo lo hace? Versículos 7 al 10. Profeticé, cumpliendo. Profeticé, declaré, pues no como estos falsos declaradores y decretadores de este tiempo.
porque ellos no declaran la palabra ni decretan nada. Ellos solamente hablan blasfemias y herejías, supuestamente de parte del Señor, pero para su propia condenación. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y hay un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y aquí tendones entre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven sobre los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El Señor le va a dar vida declarando su palabra. Pero en el cumplimiento, hermanos, en el cumplimiento, porque Dios da vida cumpliendo su palabra, era necesario el proceso de resucitación a través de esa palabra que es declarada, anunciada con el poder de Dios. Y dice, y profeticé, versículo 10, como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. El poder de Dios no se ve simplemente en una declaración, sino en el cumplimiento de la misma. Dios va a declarar su palabra, pero también va a cumplir todo lo que Él ha dicho. ¿Usted cree que Dios va a pasar por alto lo que Él determinó hacer? ¿Usted cree que nosotros vamos a frenar la mano de Dios para lo que Dios está dispuesto a hacer aquí en Tucumán? Así mañana nosotros neguemos al Señor, no hagamos apóstata, hermano, Dios va a hacer lo que tiene que hacer con su iglesia. Así usted renuncie, Dios va a levantar lo que tiene que levantar, porque Dios va a cumplir su propósito para lo cual su palabra estaba determinada. Aquí se declara la palabra de Dios que da vida sobre esos huesos secos, muertos, y se cumple cuando estos reciben el Espíritu de Dios. Hermanos, desde el versículo 11 al 14 vamos a ver que Dios da vida, ahora explicando su palabra. Y esto es importante, hermanos, porque vamos a ver los paralelos luego con la iglesia. Dios va a dar vida explicando su palabra, no solamente declarándola, cumpliéndola, después tiene que explicar su palabra. ¿Usted por qué cree que se sienta domingo a domingo en este lugar? Porque la intención de la palabra de Dios es declarar, cumplir, pero también enseñar la palabra. Por eso Dios va a explicar su palabra desde el versículo 11 al 14. Y dice, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Cuál era el diagnóstico que ellos tenían? De ellos mismos. Estamos muertos. De acá no salimos. De acá no hay retorno. Estamos tan metidos abajo que es imposible que salgamos. Perdieron la esperanza, estaban muertos, estaban desahuciados, confundidos, por causa del pecado, obviamente. El pecado los arrastró a eso. La idolatría los arrastró a eso. Habían pecado de tal manera, hermanos, que Dios se avergonzaba realmente de ellos. Y en el cumplimiento, hermanos, y en la explicación, hermanos, el Señor comienza a decir, por tanto profetiza y diles, así ha dicho, ahora comienza el Señor a explicar. Profetiza, ¿qué es profetizar? Es declarar, es enseñar, es predicar. Así ha dicho el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Y sabréis que yo, y sabréis, eso es importante, y sabréis. ¿Usted sabe, hermano, por qué pertenece a una iglesia bíblica reformada? Me gustó cómo cantan, es muy agradable el pastor. Mucha gente macanuda ahí que comparte
salida a los jóvenes. Es un lindo grupo, che. Me gusta el ambiente. Allá brincan, acá no, tan tranquilo. Allá gritan, acá algunos locos por ahí aplauden de vez en cuando, pero mucho más tranquilo que eso de por allá, de Medea. Si eso te trajo a esta iglesia, hermano, cuando salgas por esa puerta no vuelvas nunca más. Si esto te motivó a estar sentado en este lugar, que porque un grupo agradable, me cae macanudo, che, el que coordina. No, me gusta porque por ahí salimos, comemos un poquito. Me encanta el ambiente. Dios va a enseñarle a este pueblo de Israel, hermanos, y sabréis, eso lo dice la palabra de Dios, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Cuál era la intención de Dios para con este pueblo? Es que ellos entiendan que el cumplimiento del capítulo 36, que estaba en promesa de un nuevo corazón, de que ellos iban a ser realmente habitáculo del Señor, de que el Señor los iba a limpiar de toda inmundicia a tal punto, hermanos, que ya no iban a contaminarse nunca más, porque esa es la promesa del Señor, y ya viene esa parte ahora. Hermanos, el propósito de Dios para ellos era que ellos le adoren permanentemente a aquel que habían abandonado por seguir a los ídolos. Una iglesia moribunda es una iglesia que no tiene vida, claro, está muerta. Y es una iglesia que está dividida. Dos cosas caracterizan a una iglesia moribunda, que la vemos claramente en el capítulo 37. Dos características. Una iglesia moribunda es una iglesia que no tiene vida, la cual Dios resuelve en los primeros versículos, 14 versículos, del 1 al 14 de Ezequiel 37. Pero también este era un pueblo, porque esta no es la iglesia, no se confunda, es el pueblo históricamente que vivió en un tiempo de desastre, pero que nos sirve a nosotros como enseñanza para que no cometamos los mismos errores y glorifiquemos a Dios por los siglos de los siglos. Para que no se nos suban los humos y que como iglesia, en la gracia, por la obra del Espíritu Santo, a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, después de que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, nosotros entendamos que debemos de adorar al Señor, porque si Dios trató con un pueblo de Israel rebelde y contradictor, así también va a tratar con cada uno de la iglesia o con la iglesia en general, porque Dios va a hacerlo por amor a su nombre. Dios le va a dar vida explicando su palabra. La visión está dirigida a Israel, el pueblo de Dios que está en exilio, sufriendo y viviendo las consecuencias de su rebelión con Dios. Después de escuchar la promesa del nuevo pacto, la pregunta apremiante será, ¿y cómo sucederá esto? Dios explica, hermanos, que la casa de Israel está seca y sin esperanza. Pero la visión nos va a llevar a una imagen en la que Dios promete hacer cosas con su pueblo. Este pueblo que está espiritualmente muerto y rebelde. Él dice, voy a abrir los sepulcros y los haré subir de sus sepulcros. Hermanos, el Señor dice, y pondré mi espíritu sobre vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé, lo hice, dice Jehová. El pueblo de Dios estaba tan perdido y sin esperanza. El pueblo de Dios no encontraba otra cosa que sea tribulación, dolor, sufrimiento. Pero podemos ver, hermanos, cómo realmente esto nos va a recordar lo que Dios está haciendo a través de su gran poder de resucitar a los muertos. Dios es tan poderoso que puede hacer lo que es imposible para cualquiera de nosotros, humanamente hablando. Infundir vida donde no lo está. Por eso el primer punto es que Dios da vida donde no lo hay. Versículo 1 al 14. ¿Cómo lo hace? Declarando su palabra. ¿Cómo lo hace? Cumpliendo su palabra. ¿Cómo lo hace? ¿Qué lo dice? Explicando su palabra.
Ahora Dios no solamente va a tratar el tema de los muertos, ahora Dios va a tratar los temas de los que están vivos, pero están bien separaditos y peleaditos. Están vivos, pero bien dispersos, sin unión, sin comunión. Uno por un lado, el otro por el otro. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo, solo una parte, rápido, y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Dije palo de Efraín, no para Efraín, no. Eran varas. Y tomó todas esas varas. Dice, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo. Y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y de las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Desde el versículo 21 al 23 comienza un desarrollo. Porque Dios va a unir, hermanos, a los que están separados. No solo Dios va a tratar con los muertos dándole vida, sino que Dios va a unir a aquellos que están separados. Dios lo une, porque este pueblo, hermanos, había pasado una situación después de una guerra civil de separación. Obviamente, en el reinado de Salomón, el pueblo se divide, el reino del norte, el reino del sur, no vamos a entrar en ese detalle, pero estaban bien divididos, bien esparcidos por causa de su pecado, y aquí Dios comienza a tratar. Y les dirás, versículo 21, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todo sobre ellos, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán, ¿qué dice? Divididos en dos reinos, ni se contaminarán más con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones, de las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, yo a ellos por Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Y sigue, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Obviamente que está hablando del Mesías cuando está diciendo esto. Ya vamos a tocar algunos puntos. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Eso lo dice también Apocalipsis. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ese para siempre es para siempre. Un cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Dios los une al limpiarlos. Dios va a unir dos naciones enemistadas y lo va a hacer al limpiarlos. Hermanos, le va a quitar toda contaminación, todo pecado, todo lo que ellos habían hecho en contra de Dios. El perdón reconcilia. Las promesas de limpieza de Dios comienzan a unir a un pueblo que estaba dividido. Es el proceso de redención de Dios para un pueblo que estaba separado y esparcido. Dios los une, no solamente limpiándolos, porque era necesario que se limpien de toda contaminación, sino que Dios los va a unir también a través del reinado de un rey que iba a gobernar sobre ese pueblo para siempre. Versículo 24, lo leímos, y mi siervo David será sobre ellos, será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán
un solo, ¿qué dice? Pero nosotros tenemos varios aquí. Pero el príncipe de los pastores, el rey de reyes y señor de señores, está aquí para gobernar a toda la iglesia, a todo su pueblo. Dios une a través de un rey. Un rey estará sobre ellos. Sobre ellos será su señor. No será su sirviente, aunque lo fue, y sufriente, como lo fue. Será su Señor. Dios une, hermanos, a este pueblo con algo importante. Porque puede ser que estén unidos en el sentido de limpieza espiritual. Puede ser que estén unidos a través de un rey, porque todos de diferentes lugares dicen, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Pero Dios los va a unir a través de su presencia. Dios va a habitar con ellos. Dios promete estar con ellos. Dios promete estar todos los días con ellos, santificar a su pueblo, tratar a su pueblo. Su presencia, hermanos, se había ido, lo dijimos en la introducción. Usted puede leerlo, capítulo 11 de Ezequiel, y eso le va a servir como testimonio para saber lo que Dios hace cuando le dan la espalda a Dios. El pueblo en exilio, las ciudades destruidas, un pueblo desesperado, sufriendo, las consecuencias del pecado se hicieron ver. Pero viene ahora la promesa de un cambio total que lo desarrolló en todo el capítulo 37, limpieza de pecado, un nuevo corazón para obedecer, porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Usted sabe por qué él adora a Dios? Porque Dios está en su vida y es imposible que una vida transformada no pueda doblar sus rodillas delante del Señor. Es por eso que un rey que gobierna para siempre sobre ellos, hermanos, una sola nación y su presencia habitando para siempre con ellos, es la obra que Dios está haciendo en este tiempo con las iglesias que están moribundas. Dios está revitalizando a las iglesias porque las iglesias están despertando a la palabra de Dios. ¿Está aquí en esta mañana? Esta palabra de Dios, enviada a través del profeta Ezequiel, tiene su contexto en un tiempo, hermano, oscuro, pero sin embargo nos sirve para entender los principios que podemos tomar y aún con el Nuevo Testamento nosotros evidenciar de un Dios que reafirma permanentemente de que Él es el que tiene el poder para hacer posible lo que para nosotros es imposible. Es el Dios soberano, es el Dios que cumple sus propósitos. Es un Dios, hermano, que no se olvidó de su pueblo. Es un Dios que está con su iglesia y que en este tiempo la está llamando a que vuelvan a vivir para su gloria. La iglesia tiene que vivir para la gloria de Dios. Si usted tiene vida y no vive para la gloria de Dios, déjeme decirle, hermano, con mucho pesar, de que usted está muerto espiritualmente. Si usted tiene vida, porque dice yo trabajo, yo prospero, ayudo a los pobres, doy de comer a los hambrientos, pero cada vez que hay un servicio de adoración, usted está con su mente en el churrasco más que en Dios, hermanos, eso es un síntoma de que usted necesita ser revitalizado. Ahora vamos a la nuestra acá. Nosotros, los tucumanos, GES, no somos exclusivos en esta tierra. Somos una iglesia que por la gracia del Señor, el Señor nos está redireccionando para vivir para su gloria. Hermanos, ¿ha visto su vida con ausencia de vida espiritual?
¿Ha notado en usted que ya no lee la palabra como antes? Que si la lee porque me mandaron el audio, porque no me queda otra. La palabra de Dios dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Cuando la palabra de Dios es nuestro deleite, hermanos, cuando la palabra de Dios es nuestro deleite, como lo predicó el pastor en el Salmo 1, en la introducción para revitalizar las iglesias, las cosas cambian. La palabra trajo vida a aquellos huesos muertos y bien muertos. La palabra sigue trayendo vida para aquellos que están muertos en este 2025. Es la palabra de Dios. Pero, hermanos, después que tengas vida, no te olvides que su presencia es importante para que no te dividas, para que no te separes, para que no te apartes y que permanezcas en un mismo espíritu, en un mismo sentir, alabando y glorificando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Cualquiera de las realidades que tocó el pueblo de Israel, la ausencia de vida espiritual o división, hermano, cualquiera de estas dos es alarmante, pero si están juntas, la muerte es inminente. La única esperanza es el poder de Dios. El diseño de Dios es que ese poder venga por el Espíritu de Dios, mandado a través de su palabra, predicada. Con la ilustración del valle de los huesos secos, ese poder, hermanos, nos da la evidencia de que el Espíritu Santo obró a través de la palabra, infundiendo vida donde no lo había y uniendo lo que estaba dividido. ¿Está aquí en esta mañana? Dios da vida donde no lo había y Dios une lo que estaba separado. Que Dios haga con nosotros lo mismo. Que trabaje con su palabra y que seamos portadores de su gloria, mirando siempre al que vive y reina por los siglos de los siglos, levantando al caído, fortaleciendo al débil, ayudando a aquel que está en un proceso de situaciones de pecado, no siendo un fariseo hipócrita, sino, hermanos, ayudando a aquellos que caen, para que ellos también puedan ser restaurados y con la gracia del Señor, como el Señor nos enseña en Gálatas capítulo 6, que nosotros nos olvidemos que podemos también caer. Y nosotros que somos aquellos que estamos preparados, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, porque es el llamado que Dios está haciendo a su iglesia. Las iglesias en el norte mueren y mucho más de lo que tú se imagina. Argentina no es la excepción. Pero en el norte mueren, y es evidente porque en el norte había muchas iglesias bíblicas reformadas de mucho tiempo. Iglesias puritanas, iglesias presbiterianas, iglesias reformadas. Hermanos, iglesias confesionales cierran sus puertas por muchas razones. Problemas económicos es una de las razones. No tienen cómo sostener un pastor, el pastor no tiene cómo sostener su casa y el pastor se va a trabajar, el pastor se dedica a otra cosa porque tiene que sostener a su familia y la iglesia no tiene a ese pastor para poder servirse de la enseñanza que Dios trae sobre ese pastor fiel. Y una iglesia, cuando no tiene pastores que están dedicando su tiempo para la obra del Señor, sí, al tiempo, no en ese momento, pero le puedo asegurar que después de casi 5 años, esa iglesia se cierra. Como también es verdad, por la estadística, que revitalizar una iglesia no es un programa de 6 meses. No es un programa de 6 meses, que hasta mitad de año nosotros ya estamos revitalizados. Revitalizar una iglesia, hermano, es para siempre vivir en la presencia del Señor. Y si estaba muerto, por lo menos espere el proceso de varios años
hasta que estés lleno del Espíritu Santo. No se trata de la noche a la mañana. Se trata de un proceso de santificación. Se trata de mucha oración y de mucha lectura de la palabra. Mientras más me alimento del Señor, mientras más busco su presencia en dependencia del Espíritu de Dios, más mi vida se amolda a los planes y a los propósitos de Dios. Menos sufrimiento, más vida espiritual. Y hermano, le puedo asegurar que en la obediencia está la bendición. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, no menosprecies las Escrituras, no menosprecies las enseñanzas, no menosprecies, hermanos, las exhortaciones, porque yo le puedo asegurar que el pueblo de Israel fue exhortado de diferentes formas y por diferentes profetas, pero le entraba por un oído y le salía por el otro, y terminó como terminó. Pues ya no está el pueblo de Israel. En el antiguo pacto pasó ese proceso. Ahora está la iglesia en este tiempo. ¿Y sabe cómo termina la iglesia? Se cierran las puertas, es quitado el candelero y se cerró una iglesia, como muchas se cierran en diferentes partes del mundo. Por esto de la revitalización de la iglesia es tan importante y tan necesario que lo entendamos de esta manera. Así como cuando vemos un cajón con un muerto, una persona sin vida, y es imposible humanamente resucitarla, así quedan las iglesias sin el poder de Dios en sus vidas. Que Dios nos ayude, oramos. Padre, te damos gracias a ti, porque nos haces ver a través de esta enseñanza que tú estás en control de todas las cosas, que tú eres el que promete y cumple. Y como trataste al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, a través de esa visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, dando vida donde no lo había y uniendo lo que estaba dividido, así de esta manera nosotros, en este tiempo, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, podemos recibir las mismas enseñanzas para poder revitalizar espiritualmente nuestras vidas, para que estemos a la altura de tu demanda y que seamos consecuentes con todo lo que tú nos pides en este tiempo y congruentes con lo que enseñamos, de vivir lo que enseñamos, de practicar lo que recibimos, de poner por obra tu palabra, porque la palabra da vida a través del cumplimiento, pero también de ser enseñada. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús para poder seguir adelante, viviendo para tu gloria, como tú nos enseñas. Si tú eres uno de esos hermanos y dices: yo, Señor, necesito más y más de ti. Oh, esta es una mañana en la cual tú puedes orar ahí donde estás. Y Señor, tú escuchas el clamor de tus hijos. Tú escuchas el clamor de tus hijos. Tú escuchas el gemir de tu pueblo. Tú escuchas el sufrimiento. Tú miras lo que está atravesando cada persona. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos. Eres el que obra en cada uno de ellos. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que obres a través de tu presencia. Señor, queremos que tú nos transformes, que tú nos revitalices, que tú, Señor, nos envíes allí al quirófano espiritual, que saques lo que tengas que sacar, que trates con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, porque queremos vivir para tu gloria. Queremos darte a ti la gloria que a ti te pertenece. Tú eres santo, tú eres digno de toda gloria. Alábale y bendícele al Señor. Dale gracias en esta mañana. Tal vez te levantaste y no le diste gracias al Señor. Dale gracias a Dios por este día, por tu familia. Dale gracias al Señor por esta iglesia que es redireccionada por el Espíritu Santo para no ser una iglesia moribunda y dividida, sino para estar revitalizada, llena del Espíritu Santo, viviendo para la gloria de Dios, cumpliendo con el propósito de Dios de extender el reino hasta lo último de la tierra. Porque una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que evangeliza, es una iglesia que discipula, es una iglesia unida que trabaja para cumplir con la palabra de Dios.
de predicar a tiempo y fuera de tiempo, de extender su reino hasta lo último de la tierra. Señor, queremos servirte con gozo y con alegría. Queremos adorarte a ti. Tú eres digno de toda gloria. Tú eres digno de toda alabanza, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia en este tiempo, Señor. Oh, sé que tú, Señor, estás obrando en nuestros corazones. Y te agradecemos, Señor. Así como Ezequiel tenía la convicción de que tú lo ibas a hacer, que tú tenías el poder suficiente para levantar a esos huesos secos, así nosotros también confiamos en que muchos se van a levantar en este tiempo. Muchas personas van a recibir vida en este tiempo a través de la predicación de tu palabra. Tu palabra tiene poder para hacer posible lo que para el hombre es imposible. Tú estás obrando a través de la predicación expositiva. Tú estás obrando a través de la evangelización. Tú estás trabajando a través del discipulado de muchos, Señor. Estás usando a todos estos jóvenes, a todos estos hermanos, a estas hermanas que hacen lo que tú le pides. Profetiza sobre esos huesos secos y vivirán. Diles a esos huesos secos y llama al Espíritu de Dios para que entren en esos huesos secos y vivirán. ¿Tienes gente a tu alrededor que está como esos huesos secos? ¿Tienes gente a tu alrededor por la cual tú estás orando para salvación y vida eterna? No dejes de clamar por ellos. No dejes de pedir por ellos, porque Dios va a hacer posible lo que para nosotros es imposible. Tus pocas o muchas palabras, direccionadas por el Espíritu Santo de Dios, serán eficaces a través de la gracia del Señor para alcanzar a los perdidos y traerlos a su gloriosa presencia. Sigue trabajando en tu pueblo, sigue trabajando en los jóvenes, sigue trabajando en los niños, sigue trabajando en los adolescentes, sigue trabajando en los matrimonios, Señor. Queremos matrimonios más unidos. No queremos que los matrimonios estén separados, peleados. No queremos eso. Satanás quiere destruir la familia. Nosotros queremos ver una iglesia llena de tu Espíritu Santo, Señor, para que cada uno se respete, para que cada uno en complemento de tu gracia sea bendecido, Señor amado. Bendice los matrimonios, bendice a nuestros hijos, para que sean obedientes, para que sean instruidos, para que sean, Señor, sumisos y puedan con sencillez y alegría de corazón darte la gloria que a ti te pertenece. Que nuestros hijos vengan a tus pies, Señor amado. Que nuestros hijos conozcan que tú eres el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que tú eres el que debe ser exaltado y adorado en todo tiempo. Bendice a tu pueblo y a tu iglesia. Bendice a tu iglesia. Bendice a Gabriel, Señor, que está aquí en Tucumán. A su familia, porque es una etapa diferente. Pero tú estás con él, Señor. Y tú estás direccionando su vida para que él pueda en este tiempo, a través de tu gracia, servirte con gozo, con alegría, Señor, y serte útil en el área que tú lo pongas. Nosotros bendecimos a nuestros hermanos Fernández, Señor. Y queremos pedirte que seas con nosotros también, condescendentes con ellos. Y nosotros, a través de tu gracia, poder brindarle nuestro amor a cada familia, a cada hermano, a cada anciano de nuestra iglesia. Queremos estar más unidos que siempre. Queremos estar más llenos de tu Espíritu, Señor. Oh Padre eterno, tú tratas con nosotros. Cúmplase tus propósitos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abrázalo a tu hermano que tienes a tu lado. Bendícelo. Mire, este es un momento. Cada vez tienes algo que decirle al que está atrás. Hazlo. Porque es el momento donde el Espíritu Santo trabaja a través de los dones que Dios te ha dado para bendecir a otro, para alentar a otro, para fortalecer a otro. La iglesia está aquí y su presencia con nosotros para vivir y hacer la voluntad del Señor. Bendícelo, 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 bendícelo al que tienes a tu lado. Que Dios te bendiga, que Dios se glorifique en tu vida, que Dios te dé vida, vida, vida en abundancia, que el Señor te levante, que el Señor haga resplandecer su gloria sobre ti, que el Señor te dé mucho más de lo que tú piensas y entiendes, que Dios trate con tu corazón, que Dios obre en tu vida. Oh Señor, tal vez algunos dirán: Señor, quiero aprender más y más para ser humilde, aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Clámale a Dios, Dios te va a dar por medio de su palabra y su presencia y su espíritu, tratando tu carácter, tratando tu temperamento, tratando tu persona, una persona
muchas veces que está tal vez allí altiva en el proceso de Dios, se vuelve una persona humilde, porque Dios va a tratar con su pueblo. Dios va a tratar por medio de su palabra con su iglesia. Y yo sé que esta es una iglesia que por la gracia del Señor se mantiene firme, se mantiene en alto, que está aprendiendo. No lo sabemos todo, Señor, tú lo sabes. Somos ignorantes en muchas cosas que tenemos que aprender todavía. Hay muchas cosas que hicimos mal, Señor, tú lo sabes. Pero estamos aquí para cumplir con lo que tú nos demandas. Y cada vez que viene tu palabra, Señor, nosotros somos dóciles, sensibles a la voz de tu Espíritu. Es por eso que vamos caminando, porque tú nos sostienes. Tú nos sostienes en medio de las tormentas, tú nos sostienes en medio de las pruebas, tú nos sostienes en medio de las aflicciones, tú nos sostienes aún en momentos de enfermedades en nuestros cuerpos, pero nosotros estamos orando, estamos bendiciendo tu nombre y tú estás obrando en nuestros corazones y estás tratando con nuestras dolencias, con todos los problemas que tenemos, Señor. Tú los llevas, tú lo alivianas nuestras cargas. Y podemos caminar gozoso y alegre delante de tu presencia, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Podemos contentarnos, podemos alegrarnos, podemos regocijarnos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Alabamos tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén y amén.